de este 6º Encuentro Nacional de Archivos, organizado por el Archivo General de la Nación y la Oficina Presidencial de Comunicación. Vamos a continuar ahora justo con el tiempo, lo hemos mantenido muy bien, 6:40, ya hay 45, comenzamos unos 5 minutitos. Nuestro primer panel, Marco Normativo y Legal en la Gestión de Documentos Electrónicos. Nuestros ponentes pueden ir subiendo a la mesa a medida que los vayamos mencionando. El moderador será Antonio González Quintana, subdirector general de Archivos, Dirección General de Bellas Artes, del Libro y de los Archivos, de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid. Glenny Castro, gerente del Departamento de Estándares, Normativas y Auditorías de la OPTIC. Cristina Díaz Martínez, jefa del Servicio de Cooperación Internacional de la Secretaría Técnica de Iberarchivos de España. Y Huáscar Frías, director del Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación. Todos tienen su identificación en la mesa para que sepan dónde ubicarse. Y inmediatamente cederemos la palabra a quien será el moderador. Cada quien tiene sus ponencias. Antonio González Quintana, luego vendrá Glenny Castro con el marco normativo del uso de las TICs en el Estado Dominicano. Cristina Díaz Martínez con la gestión de los datos de carácter personal en los archivos a través del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales. A las 10:20 aproximadamente la implementación en el Archivo General de la Nación de las normas sobre TICs A2, A3 y E1 para el desarrollo y la gestión de medios webs, datos abiertos y redes sociales del Estado Dominicano. También tendremos en la mesa, me faltó una participante, Yasmín Fabré, de subgerente de Soluciones Digitales, Cámara de Comercio y Producción, que tendrá la ponencia Aspectos Legales de la Firma Digital en República Dominicana. Estando todos los ponentes completos, pasaremos a cederle la palabra a quien será el moderador, Antonio González Quintana, de la Comunidad de Madrid. Antonio. Muchas gracias. Buenos días. Tenemos un primer panel cargado de interesantes intervenciones y tenemos poco tiempo para cada una de ellas. Por tanto, no nos vamos a entretener excesivamente en aspectos biográficos o detalles sobre cada uno de los presentes, sino que en aras de conseguir un tiempo de debate un poquito más amplio, vamos a tratar de empezar inmediatamente y ajustarnos, lo pido a todos, a los 20 minutos de exposición que cada uno de los intervinientes tendrá. Es un panel donde vamos a tener presencia de técnicos, archiveros, donde esa cooperación a la que hacía un llamamiento Ramón Alberg va a quedar manifiestamente presente, que es necesaria y que es imprescindible además para que podamos conseguir los objetivos que nos planteamos. Sin más, por tanto, le vamos a ceder la palabra a la primera interviniente que es Glenny Castro, gerente del Departamento de Estadísticas, Normativa y Auditorías de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Así que Glenny tiene la palabra cuando guste. Muchas gracias. Buenos días. Como bien le decían, nosotros somos de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación OPTIC del Departamento de Estandarización y Normativas, y en esta mañana vamos a hablar de lo que estamos haciendo con la implementación del marco normativo de TIC y gobierno electrónico. Bueno, hemos hecho un arduo trabajo desde el 2012 en la implementación del marco normativo de TIC. Y el marco normativo de TIC no es más que una herramienta para el fortalecimiento de la transparencia, los servicios públicos, el acceso a la información pública, gobierno abierto, interoperabilidad y estandarización de portales web. Los estándares del marco normativo deben de ser aplicados por todos los organismos pertenecientes al Poder Ejecutivo, ya sean centralizados, descentralizados, embajadas, consulados y misiones en el extranjero. Además de los municipios, que más adelante vamos a explicar de los trabajos que estamos haciendo con ellos. ¿Es para acá? Ok. Bueno,
Para nosotros construir el marco normativo de TIC, nosotros nos hemos auxiliado de un marco legal de la República Dominicana. Es muy importante porque en el 2012, cuando nosotros empezamos a construir la idea y el plan estratégico de OCDE, de cómo nosotros queríamos concebir las políticas de TIC y gobierno electrónico en la República Dominicana, hicimos una revisión de cuáles serían esos documentos que serían la sombrilla de este marco normativo. Y en eso tenemos la Estrategia Nacional de Desarrollo al 2030, que declara que las TIC y el gobierno electrónico son un eje transversal en la administración pública dominicana. Además de la Constitución, leyes y decretos, obviamente, que son una parte muy importante de lo que es la parte legal para nosotros implementarlo en el Estado. El plan estratégico de OCTIC en el 2012, que fue el que dio la clave para nosotros trabajar un marco normativo de TIC. Igualmente, el plan plurianual del sector público, el reglamento de la Estrategia Nacional de Desarrollo, el plan de gobierno 2012-2016. El marco normativo, como muchos ya conocen, porque ya sé que hay muchas instituciones públicas invitadas y presentes en el día de hoy, se conoce comúnmente como las NORTIC. ¿Y cómo hemos nosotros definido las NORTIC en la OCDE? La hemos definido como normas de tecnología y comunicación creadas y en proceso de implementación en el año 2013. Las NORTIC fueron concebidas para normalizar, estandarizar, crear obviamente un ambiente favorable hacia la transparencia, una cultura de páginas web sostenible en el Estado dominicano. Y tiene un ciclo de vida para nosotros poder trabajar un marco normativo cuando tenemos una idea de un tema que hay que regularizar y, por ejemplo, vamos a poner nuestra normativa de administración de portales web. Nosotros primero vemos la necesidad, la idea de creación de esta normativa, la evaluación, la aprobación. Después pasamos a una segunda fase, que es a la fase del desarrollo, donde esa idea más un sumario tentativo y esa socialización de sumario nos lleva a una redacción y aceptación de esta nueva política o normativa que nosotros vamos a sacar para la administración pública, y después viene un proceso de estandarización, difusión, implementación, la asesoría que le damos a los organismos públicos para la implementación de nuestras normativas y obviamente la evaluación y auditoría para poder aplicar un estándar de las normas TIC. Y después pasan por otro proceso de revisión y actualización de su versionamiento, que esto nosotros lo hacemos cada 2 años, pero si existe una nueva ley que entre al sistema, pues entonces lo hacemos cuando esa ley sale. Estos son los comités que generalmente tienen que evaluar cuando una normativa es creada. Nosotros tenemos un comité interno en la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información que se encarga de validar si esta normativa está apta para sacarla entonces al Comité de Estándares de Tecnologías de la Información y Comunicación, que está compuesto por directores de las áreas gubernamentales de TIC. Y es muy importante esto porque ellos al final hacen sus recomendaciones y evaluaciones de si estas normativas cumplen mucho con los roles que ellos tienen que hacer día a día para la implementación de la administración electrónica. Y después pasa, se crea la norma de tecnologías de la información y comunicación. ¿Cuáles son estas normativas? Vamos a ver. Bueno, esta parte aquí
como bien decía nuestro ponente que nos antecedió, nosotros igual hacemos una revisión de normativas internacionales. Hay normativas que ya tienen una gran trayectoria y que han demostrado que recogen los temas con mucha autoridad, y aunque no tengan esa parte del marco legal, sí son buenas para nosotros pues recoger todas las informaciones que tienen y revisarlas e integrarlas a las normativas de TIC de República Dominicana. Entonces nosotros también hacemos una revisión de las ISO, de COVID, ITIL, TIA, ETMA y ANSI, entre otras normativas. Eso va a depender mucho del tema que estemos tratando, de la regularización que queremos sacar en ese momento para nuestra revisión de normativas internacionales. Que los municipios han estado implementando las normas generales a nivel de datos abiertos, de portales web, y como está recogido en el proyecto de República Digital, pues obviamente nosotros estamos tratando, ya llevamos la estandarización de 60 municipios digitales hasta la fecha con la norma de portales web, la NORTIC A2. Están las normas para las embajadas y las normas especiales. Estas son las normativas. En la OCTIC hemos hecho una revisión de cuáles eran los temas que teníamos que cubrir desde un marco legal de la administración electrónica en la República Dominicana, y primero creamos una norma de uso e implementación de las TIC, donde se recoge desde la administración electrónica, la estructura de un departamento de TIC, cómo debe de estar conformada, cómo se debe de hacer las tecnologías ecoamigables, cómo deben de usarse en las instituciones, y después entonces nuestra primera normativa en nosotros implementar fue la normativa de desarrollo y gestión de los medios web. ¿Por qué tan importante esta normativa? Fíjense, cuando nosotros empezamos en el 2012, las instituciones públicas no tenían portales web que le explicaran a los ciudadanos las informaciones que ellos querían tener. Pero aparte de eso, que explicara qué servicio da un organismo público, cómo este servicio debe estar correctamente estructurado para que el ciudadano que lo va a recibir pueda interesarse en él y sepa dónde debe de ir, a la hora que debe de obtener este servicio y qué día se da este servicio. Entonces, lo que hicimos a través de esta normativa es que hoy en día 122 organismos públicos que están estandarizados tienen el mismo estándar. Usted entra a la página de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y entra a la página del Ministerio de Presidencia y usted va a saber dónde están ubicados los servicios, dónde está ubicado el portal de transparencia, dónde está ubicada la información institucional en general. Esto nos valió a nosotros un reconocimiento en el indicador de Naciones Unidas del ranking de gobierno electrónico, donde nosotros pudimos aumentar nuestra presencia de web en el Estado Dominicano. Tenemos una normativa de publicación de datos abiertos, muy importante. Tenemos un portal de datos abiertos donde nosotros validamos los datos que se están subiendo, la calidad de estos datos y el estándar correcto que deben de tener estos datos. Y aquí ya esto lo hacemos en coordinación con la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Igual estamos trabajando con la debida interoperabilidad que debe existir entre los organismos públicos. ¿Para qué? Simplificación de trámites, estamos hablando, simplificación de la documentación, que no exista duplicidad de documentación, que es un derecho de los ciudadanos, de que no se le pida el mismo documento donde quiera que esté. Y entonces estamos trabajando en una plataforma de interoperabilidad y en la implementación de los estándares TIC con esta normativa.
La prestación y automatización de los servicios públicos, muy importante. Nosotros estamos trabajando porque los servicios que lleguen a los ciudadanos desde las plataformas web correspondan a un estándar de calidad de servicio. Desde la prestación del servicio, el back office que debe de tener cada institución para dar estos servicios, que el tiempo que se le da al usuario se cumpla, que exista un protocolo para estos servicios. Y esto lo estamos nosotros logrando a través de la estandarización de los organismos con esta normativa. La de desarrollo y gestión del software, que también tenemos un repositorio de software público y estamos tratando de apoyar mucho el uso de software abierto. Obviamente para nosotros es una política que sostenemos y estamos haciendo todos nuestros desarrollos desde la OCTI e invitamos a los organismos a que se certifiquen en esta normativa para nosotros tratar de hacer códigos abiertos que sean reutilizables por los demás organismos del Estado. Seguridad de las TIC. Y esta normativa, que es de seguridad de la información, recoge todo lo que nosotros debemos de saber para la gestión documental, la seguridad de esta gestión documental y aparte de eso, la seguridad de la información en un organismo público. La gestión de redes sociales, bueno, como todos sabemos, las redes sociales se han convertido en el canal primero para los ciudadanos informarse sobre los servicios de un organismo y muchas veces para aclarar sus dudas. Por eso era muy importante para nosotros regularizar la forma en la que los organismos públicos se estaban comunicando con los ciudadanos y verificar si los organismos le estaban dando respuestas a las interrogantes que tienen los ciudadanos día a día con los servicios, con estado de transparencia, con acceso a la información pública. Entonces, para nosotros era muy importante que los organismos organicen sus redes sociales de una forma coherente que motive la transparencia, pero sobre todo que acerque al ciudadano a la organización. Después estamos trabajando con la implementación y gestión de la conectividad, que también es muy importante tener una buena infraestructura y plataforma de conectividad. Y la última normativa que nosotros sacamos ahora, que es la NORTIC B2, que es sobre accesibilidad web. Se supone que todos los portales deberían de ser accesibles, ¿verdad?, pero la realidad es que no lo son. Y nosotros teníamos que trabajar con la integración de las personas que tienen algún tipo de discapacidad para que puedan recibir las informaciones y los servicios de una forma amigable hacia ellos. Y eso es lo que hemos hecho con la estandarización de esta normativa, la cual es nueva y estamos ya en proceso de adaptación. El proyecto de municipios digitales que corresponde al programa de República Digital, ya están los portales, se están haciendo estandarizados en base a la normativa B2, recogiendo la parte de accesibilidad en la parte número 1. Como les decía, esta es la implementación como la llevamos en la actualidad. En portales web y transparencia, que fue la primera normativa que nosotros empezamos a implementar, nosotros tenemos 122 organismos certificados. Estos organismos son verificados, auditados. También se le hace una recertificación en el cumplimiento de los 2 años. Si validamos que en ese proceso con auditoría aleatoria el organismo ha roto el estándar con el que se certificó, pues se le notifica y se le quita la certificación y tiene que hacer el proceso de nuevo para volver a optar por una normativa, por una certificación en la NORTIC A2. La normativa de gestión de portales de gobierno abierto, tenemos 92 organismos certificados ya. En la de interoperabilidad, 20 organismos con sus procesos interoperables, con servicios que hemos certificado que son así. En la de servicios públicos, tenemos 24 organismos certificados. En desarrollo y gestión de software, aquí tenemos que hacer un gran trabajo, como decía, de motivación a los organismos a que tengan sus inventarios de software, a que hagan sistemas y compren sistemas de códigos abiertos.
También tenemos la parte de seguridad de la información, que solo tenemos 2 organismos certificados. Y en la de redes sociales tenemos 83 organismos certificados. Pero lo más importante de esto no es la cantidad que nosotros tenemos certificados, es que nosotros hemos cambiado la cultura de la administración pública dominicana de cómo deben de darse los servicios, cómo debe transparentar sus procesos, cómo debe de estar organizado correctamente un subportal de transparencia donde el ciudadano no se pierda con las informaciones que se ponen ahí y que esas informaciones obedezcan a lo que pide la ley 200-04 de acceso a la información pública. Algo muy importante para nosotros poder trabajar con todas las normas TIC que hemos mencionado era arreglar el sector de las TIC. Cuando nosotros empezamos a hacer un inventario de lo que existía como departamentos de TIC, existía un problema que mi antecesor habló de él. Ya esta es la parte última. Mi antecesor habló de él, de dónde dependían estos departamentos. Pues encontramos que muchos dependían del área financiera, otros dependían de recursos humanos, otros dependían de gestión de cheque, otros dependían de la dirección general, unos se llamaban centro de datos, otros centro de cómputo, otros centro de sistema. Cierto el caso que no sabíamos que era un área de tecnologías de la información y comunicación. Entonces, en coordinación con el Ministerio de Administración Pública, nosotros creamos la resolución número 51-13, donde creamos 3 modelos para la gestión y administración de las TIC y también definimos cuáles son los roles de esos 3 modelos. Y en la actualidad nosotros tenemos 121 organismos aprobados con estos 3 modelos, los cuales entran a un proceso de ponderación para saber cuál es el modelo que le corresponde. Este es el sello que se le pone a las páginas a las páginas web de los organismos públicos cuando se han certificado en una de las normativas. Lo voy a pasar bien rapidito porque quiero ya finalizar con este slide. ¿Qué estamos haciendo nosotros en OCTI en términos ahora mismo de administración electrónica y su marco legal? Pues nosotros somos copromisarios del programa República Digital y ahí nosotros desarrollamos el eje de gobierno abierto, de gobierno digital abierto y transparente. Y las normas tienen un rol muy importante porque están en el eje de estandarización TIC y gobierno abierto. Después, como le mencioné ahorita, creamos la norma de accesibilidad web como inclusión social, la actualización de la norma para la gestión de redes sociales, que la hicimos este año, una creación de la guía de uso del portal de datos abierto para el gobierno dominicano porque tenían muchos problemas los organismos para poder cargar sus datos. Y la actualización de la norma sobre prestación y automatización de los servicios públicos, porque ahora mismo estamos trabajando mucho en la simplificación de trámites y para nosotros es muy importante recoger todo el tema actualizado acá. Y la elaboración del anteproyecto para la norma de manejo de residuos y aparatos eléctricos y electrónicos, que va a ser la nueva normativa que vamos a estar trabajando para su implementación el año que viene. Y en este tema no existe ningún marco legal sostenible en la actualidad. Muchísimas gracias. Le damos las gracias a Gleni Castro por su intervención y a continuación tiene la palabra Cristina Díaz Martínez, jefa del Servicio de Cooperación Internacional, Secretaría Técnica de Archivos Iberoamericanos por parte de España y trabajadora de la Subdirección General de Archivos Estatales. Muchas gracias, Antonio. Buenos días a todos y a todas. Vengo a explicar
un estudio de caso de la nueva reglamentación europea sobre protección de datos personales y su implicación en los archivos. Les adelanto que también estamos aquí porque tanto Severiano como yo formamos parte de un grupo de expertos que se llama el European Archives Group. Es un grupo que depende de la Comisión Europea y en el cual participan todos los Estados miembros de la Unión, y en estos momentos precisamente se están elaborando unas recomendaciones sobre la aplicación del reglamento que voy a explicar a continuación en el ámbito de los archivos, que probablemente a finales de mes estén ya publicadas en la página de la Comisión Europea. Como adelantaba el profesor Ramón Albert, el tema de la gestión de datos personales es un tema íntimamente relacionado con la gestión documental y gestión electrónica. En un momento en el que los datos están en un contexto mayoritariamente automatizado, en la famosa era del Big Data, en la que mediante técnicas analíticas muchas veces se puede acceder a los datos que en origen pueden estar desestructurados, pero que mediante determinadas técnicas informáticas se puede incluso llegar a acceder al propio conocimiento de datos. Por eso, tan importante esta ponencia en el marco de lo que es la gestión documental y gestión electrónica. Pasaría, por tanto, a hablar en un primer momento del contexto normativo, o sea, dónde se enmarca este reglamento, que es el 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016. Es un reglamento relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos. Con este reglamento se deroga una directiva europea previa, que era el conocido Reglamento General de Protección de Datos, y en cuanto a los plazos y entrada en vigor, entró en vigor el 25 de mayo de 2016, pero el propio reglamento dio 2 años para poder adaptarse, que era también lo que mencionaba Ramón en cuanto a que 2 años a veces son escasos para este tipo de cambios tan fundamentales, y entró en vigor el pasado 25 de mayo de 2018. Es decir, que estamos en un proceso de adaptación, de inseguridad en cuanto a qué es lo que debemos aplicar con este reglamento, pero también una época apasionante en cuanto a que son nuevas medidas y nuevas adaptaciones a las que estamos obligados todas las organizaciones. Les quería poner en contexto un poco qué son los reglamentos dentro de la jerarquía de las normas del derecho de la Unión Europea. Los reglamentos están en la máxima jerarquía de normas dentro de la Unión y tienen alcance general, es decir, que son obligatorios en todos sus elementos y directamente aplicables a todos los destinatarios, personas, instituciones y los propios estados de la Unión Europea. Es decir, que España, en nuestro caso, debe acatar íntegramente esta normativa y, por lo tanto, está incluso por encima del derecho nacional. Los reglamentos son directamente aplicables y, por lo tanto, no son necesarios actos nacionales de transposición de las normas, aunque luego, como veremos, sí puede haber normativa de desarrollo. La Unión Europea decidió, el legislador en este caso, decidió adoptar un reglamento en vez de otra directiva, como le había hecho anteriormente, con un claro objetivo, que era aplicar uniformemente el tema de la protección de datos en todos los estados de la Unión Europea. Por lo tanto, no solamente estoy hablando de España, sino que estoy hablando en todos los estados que están en la Unión. Y también yo creo que la intención era clara y era excluir la posibilidad de aplicar normas incompatibles en todos los estados. Por lo tanto, también en este caso, la protección de datos adquiere o adopta la relevancia que le corresponde con respecto a la protección de los derechos y las libertades de las personas en todo el ámbito de la Unión Europea. Es decir, que es un reglamento transnacional.
Aunque les había dicho previamente que los reglamentos europeos son directamente aplicables, en España se está trabajando en un desarrollo legislativo que es una nueva norma de una ley orgánica de protección de datos de carácter personal. En noviembre de 2017, la Mesa del Congreso de los Diputados publicó el proyecto de ley orgánica que les menciono y está, de hecho, se puede consultar en la página web del Congreso. En este sentido, incluye un artículo específico para el ámbito de los archivos, este nuevo proyecto de ley orgánica, que es el artículo 26, y donde dice básicamente que será lícito el tratamiento por parte de las administraciones públicas de los datos con fines de archivo y que se someterá la aplicación tanto al derecho de la Unión Europea, por lo tanto al reglamento, pero también menciona la propia Ley de Patrimonio Histórico Español, la 16/85, el Real Decreto por el que se establece el Sistema Español de Archivos y la legislación autonómica. No olviden que nosotros tenemos 3 niveles dentro de la Administración. Vamos entonces a hablar en materia, este era un poco el contexto introductorio de dónde estamos y por qué del reglamento, y vamos a hablar ahora de algunos principios generales relativos al tratamiento de datos que introduce este reglamento europeo. Pero primero quería hablar de 2 conceptos fundamentales que parecen obvios, pero que conviene aclarar y explicar en función de la legislación. ¿Qué se considera un dato personal? En primer lugar, el reglamento dice que es toda información sobre una persona física identificada o identificable. ¿Qué quiere decir? Que dato personal se entiende por aquellos que puedan individualmente o en su conjunto singularizar a una persona física. Y el otro concepto que sí que les quería traer aquí es el de tratamiento. Voy a estar constantemente hablando del tratamiento de datos y el reglamento considera que son la operación o el conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales, por ejemplo, la recogida de datos, el registro, la organización, la estructuración, la conservación, consulta, utilización, etc. Entonces, con estos 2 conceptos de dato personal y de tratamiento, hay unos principios generales que habla el reglamento de cómo deben ser estos datos personales. En primer lugar, el primero de los principios es la licitud, lealtad y transparencia. ¿Qué quiere decir esto? Que estos datos personales deben ser tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado. El segundo de los principios generales es la limitación de la finalidad. Esto quiere decir que los datos deben ser recogidos para unos fines específicos y que no podrán ser tratados posteriormente con otros fines incompatibles con esa finalidad original. Aquí el reglamento establece una excepción clara para los archivos y se dice que el tratamiento de estos datos personales con fines de archivo no serán incompatibles con esa finalidad original. Por lo tanto, importante desde nuestro punto de vista, porque si no, efectivamente no podríamos hacer nuestro trabajo con todos los datos personales que llegan a los archivos. El tercer principio general es la minimización de los datos, y es que los datos deben ser adecuados, pertinentes y limitados, únicamente para los fines para los cuales son tratados. El cuarto principio es la exactitud, y el reglamento dice que estos datos deben ser exactos y, si fuera necesario, pueden ser actualizados. Eso permite la posibilidad de que los datos se rectifiquen o incluso se supriman si son inexactos. El siguiente principio es el de limitación del plazo de conservación, y aquí tiene un impacto bastante directo en el caso de los archivos, ya que el reglamento dice que los datos serán mantenidos únicamente por el tiempo necesario para los fines del tratamiento y que no podrán conservarse por tiempos más largos. Aquí igualmente establece una excepción para la finalidad de los archivos, por lo que decía antes,
nosotros recibimos datos personales en los documentos que deben ser tratados ulteriormente. Si no hubieran permitido esta excepción, sería bastante imposible realizar nuestro trabajo. Y por último, el principio de integridad y confidencialidad, de manera que se garantice la seguridad adecuada de los datos personales, mediante medidas técnicas y organizativas que veremos más adelante. Estos principios que acabo de mencionar tienen un impacto muy claro en los archivos. En 2 de ellos hemos comentado la excepción que establecía la norma, pero en otros, solo por citar algunos conceptos, por ejemplo, en cuanto al principio de transparencia, este grupo europeo que está estableciendo estas recomendaciones, en uno de sus puntos va a indicar que los archivos deben publicar una información clara sobre los datos personales que procesan y cómo los interesados pueden acceder a ellos. O sea, es una, por ejemplo, de las modificaciones o de los cambios que vamos a tener que hacer en los archivos en los próximos meses para poder adecuarnos al reglamento. En cuanto al principio de integridad que mencionaba al final, también el propio reglamento implica que la negligencia en lo que es la pérdida de datos o la pérdida de datos que contienen los documentos no solamente es una violación de los propios principios profesionales de los archiveros y también de la normativa de archivos, sino que constituiría igualmente una violación del propio Reglamento de Protección de Datos Personales, ya a nivel legal. Y por último, comentarles el principio de confidencialidad reafirma la práctica habitual en los archivos de proteger la información sensible, la información confidencial de accesos no autorizados. El reglamento, en el artículo 6, habla de la licitud del tratamiento, y según la cual el tratamiento de datos personales es lícito únicamente cuando se cumple alguna de las especificidades enumeradas en este artículo 6, que básicamente es que el interesado dé su consentimiento o que el tratamiento sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal. En este caso también los archivos nos salvamos porque hay un punto dentro de la licitud del tratamiento que dice que será lícito cuando el cumplimiento de la misión sea realizada en interés público o en el ejercicio de los poderes públicos. Por lo tanto, en este caso, los archivos de carácter público nos acogeríamos a este punto para garantizar que nuestro tratamiento de datos es lícito. Vamos a ver ahora qué regulación hay específica para el ámbito de los archivos en el Reglamento Europeo. Durante todo el reglamento se hacen referencias constantes a deberes, prohibiciones, excepciones para el ámbito de los archivos e incluso hay un artículo específico que es el 89 que habla del tratamiento con fines de archivo de interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos. Vamos a pasar a explicarlos. En primer lugar, hay unas categorías especiales de datos personales. Son los que hemos llamado tradicionalmente en los archivos datos sensibles. Están recogidos en el artículo 9 del reglamento y el reglamento dice expresamente que queda prohibido el tratamiento de datos personales que revelen lo que ustedes tienen en pantalla, el origen étnico-racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, la afiliación sindical, el tratamiento de datos genéticos, biométricos y todo lo relativo a la salud, vida sexual, orientación sexual de la persona física. Por lo tanto, queda prohibido el tratamiento todo lo que son tradicionalmente los llamados datos sensibles. Sin embargo, en el propio artículo 9 se autoriza una excepción y es cuando los fines del tratamiento sean con fines de archivo, de investigación científica, histórica o estadísticos. Aquí les quería hacer referencia que esta excepción se refiere únicamente a los datos personales que se encuentran
dentro de los fondos de archivo, es decir, que otro tipo de ficheros o de bases de datos que tengan los archivos, como por ejemplo de investigadores, de grupos de escolares que vienen a hacer visitas, participantes en conferencias, etcétera, no se librarían de esa excepción. O sea, que únicamente son los datos que son transferidos en los documentos de archivo. Otro aspecto importante, ya que me quedan 5 minutos solamente, es que el Reglamento de Protección de Datos protege únicamente a las personas vivas. Es decir, el reglamento no es de aplicación a los datos personales de las personas fallecidas. Y aquí el reglamento indica que las normativas nacionales podrán establecer el tratamiento de las personas fallecidas. En el caso de España, si bien el derecho a la protección de datos se extingue con la muerte de la persona física, no se extingue el derecho al honor y está regulado por una ley del año 82 de derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Por lo tanto, este reglamento es de aplicación únicamente para personas vivas, pero el derecho al honor se mantiene en personas fallecidas. Y también muy importante con respecto a nuestro modo de ver sobre este tema de personas fallecidas, que introduce el reglamento en el considerando 158, y es que dice que está autorizado el tratamiento y conservación de datos personales en los archivos e incluso dice que se puede ofrecer información específica sobre el comportamiento político bajo regímenes de estados totalitarios, genocidio, crímenes contra la humanidad y en particular el Holocausto o los crímenes de guerra. En este caso, en este grupo que les comentaba de la Comisión Europea, la posición de España ha sido que se debe establecer una serie de recomendaciones con respecto a este punto que no solamente afecta al tratamiento de los datos, sino también al acceso, porque el propio reglamento habla de ofrecer información sobre el comportamiento político de estos regímenes totalitarios y en el caso español, como ustedes sabrán, es objeto todavía hoy día de bastante controversia. Vamos a hablar ya del artículo 89, que era el específico que les comentaba antes del tratamiento sobre archivos. En el 89.1 establece una serie de garantías, y aquí esto sí que me gustaría señalarlo porque es importante. El reglamento dice que se debe disponer de medidas técnicas y organizativas para garantizar el respeto de minimización de los datos y que en el caso de los archivos se podrá utilizar la pseudonimización de los datos. En cuanto a las medidas técnicas y organizativas, en España se han estado publicando una serie de documentos de políticas de seguridad de la información, que son todos consultables online, y de acuerdo a lo previsto al Esquema Nacional de Seguridad. Esto me parece importante destacarlo. El reglamento habla de pseudonimización, pero no de anonimización de los datos, que era lo que se estaba aplicando en la ley anterior de protección de datos y en la directiva europea. Les cuento qué es la pseudonimización muy rápidamente. Es el tratamiento de datos personales de manera que ya no se puedan atribuir a un interesado sin utilizar información adicional. Y esta información debe conservarse por separado. Por lo tanto, la pseudonimización preserva la correlación entre los datos, es decir, esa correlación siempre se debe garantizar que sea reversible, y era lo que no podía garantizar la anonimización. Por lo tanto, este es un aspecto muy importante para los archivos y Ramón antes hablaba de que efectivamente este reglamento es muy garantista, pero prácticamente es una de las pocas posibilidades que nos ofrece el reglamento de poder facilitar datos personales que contengan los documentos de manera que se utilice esta pseudonimización de manera técnica, o sea que también muy relacionado con toda la gestión de archivos electrónicos. Ya voy terminando.
Bueno, existen una serie de excepciones que ya únicamente voy a citar, que son aplicables al tratamiento con fines de archivo y que son las siguientes: derecho de acceso del interesado, derecho de rectificación, derecho a la limitación del tratamiento, obligación de notificación, derecho de portabilidad de los datos y derecho de oposición. Únicamente, como tengo que finalizar la intervención, les diría que en cuanto al derecho de limitación del tratamiento, el responsable, los datos han sido recogidos, por lo tanto, con un fin determinado y podrán ser tratados posteriormente con otro fin. Es una excepción que establece para el caso de los archivos. Voy a pasar una serie de diapositivas. En concreto, esta que me parece interesante, luego, no obstante, tendrán el texto ustedes, que es el derecho al olvido. Esto es un tema importante y, de hecho, llegó a la justicia europea por un caso que fue bastante mediático de Google España, en el cual el Tribunal Europeo ordenó quitar de los motores de búsqueda los datos personales de un ciudadano español que había tenido problemas de insolvencia y que se podían consultar. En este caso, afecta el derecho al olvido a los motores de búsqueda, pero no a la conservación de los datos en los archivos. Esto es importante también para los propios instrumentos de descripción electrónicos. Y ya para terminar, el propio reglamento designa un delegado de protección de datos que tienen que tener todas las instituciones para garantizar que se apliquen todos los artículos del reglamento. No significa que los archivos tengan que tener cada uno un delegado, sino que lo que se está aplicando normalmente es que son las instituciones matrices las que tienen ese delegado. Por ejemplo, en el caso nuestro, el propio Ministerio de Cultura a alto nivel es el que tiene el delegado. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Cristina. A continuación, tiene la palabra para hablarnos sobre la implementación en el Archivo General de la Nación de las normas técnicas A2, A3 y E1 para el desarrollo y gestión de medios web, datos abiertos y redes sociales del Estado Dominicano, Huáscar Frías, que es el director del Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación del propio Archivo General de la Nación de la República Dominicana. Huáscar tiene la palabra. Muy buenos días. Con el permiso de los que componen esta primera plenaria, quiero darle las gracias al director general del archivo, doctor Roberto Casá, y a la subdirectora del archivo, Marisol Mesa León, por el apoyo que me ha dado en la gestión del Departamento de Tecnología de la Información. Quiero compartir una experiencia con todos ustedes, principalmente con mis colegas del área de Tecnología de la Información y Comunicación. Mi entrada al archivo, cuando entré y fui evaluado, una de las primeras preguntas que me hicieron: ¿usted conoce de la norma ISA-G? Digo yo, primer tablazo, mamacita. Norma ISA-G de descripción archivística. Hombre transparente, dije, no, yo no conozco normas, yo sé lo que es la ISO 9000. He desarrollado muchos sistemas del sector administrativo. Fui director del Departamento de TIC de la Junta Central Electoral. Llevamos un proceso de digitalización de los documentos de identidad del ciudadano. Creamos el primer padrón fotográfico que se implementó en República Dominicana, pero no había normas de descripción de documentos. Bueno, ese día me aceptaron en el departamento, entré, estaba sustituyendo a un amigo, Daniel de Peña, que no me había dicho nada de la situación archivística. A mi salida de ese día, a las 3 de la tarde, digo yo, bueno, yo me pondré al tono con estas normas. Me encuentro de frente en el pasillo, saliendo, un hombre que trabaja constantemente, no tiene horario, con el doctor Roberto Casá, de frente. Digo yo, ay mamacita, ¿con qué vendrá el director? Y la primera tarea que me pone es ahí mismo: doctor, necesitamos desarrollar un sistema para la Academia de Historia sobre la colección del historiador Bernardo Vega.
Y ese sistema tiene que ser un sistema móvil, que un historiador llegue con un dispositivo, no importa la plataforma que sea, y de manera automática pueda hacer la consulta. Y me dice, ¿usted sabe lo que es un LEN? Uno onomástico, un geográfico, ¿cómo se hacen esas combinaciones? Y yo, trataremos, doctor. Bueno, me fui ese día pensando con muchas cosas. Me senté en mi casa y dije, bueno, yo creo que yo no voy a volver al archivo porque de verdad que esto es difícil, hermano mío. Entonces, en conclusión, a mis colegas del área de tecnología, ¿qué metodología yo utilicé? Me senté por separado con cada archivero. Hice química con Olga Perrier, me senté con ella, le dije, mire, yo manejo todo lo que es TIC, tengo una experiencia en desarrollo de aplicaciones y en gerencia. Ahora, muéstreme cómo que se describe la ISAGED, la norma ISAGED, y me fui explicando. Y de esa manera fui reuniéndome con Viola, con mis compañeros y colegas que son directores de otras áreas, con Vilche, con Ángel, y fui tomando a cada uno de ellos como un parámetro. No es que soy un especialista en archivos, pero me siento orgulloso de trabajar en una de las instituciones que tienen un nivel de transparencia, que tienen una planificación y una supervisión constante de cada tarea operativa que se hace, y con un señor como es el doctor Roberto Casá, que está muy identificado con el archivo y con la República Dominicana. Bien, esta es mi agenda. Yo voy a presentar dos temas. La implementación en el Archivo General de la Nación de las normas, que son las NORTI A2, A3 y la E1. Ya Glenny Castro hizo un preámbulo de lo que son las normas NORTIC y cómo nosotros se pudo implementar y hacer esos cambios en el uso de las tecnologías de la información y comunicación TIC, en el Archivo General de la Nación. Cómo adaptamos esas normas a todo el proceso de tecnología que se lleva a cabo en el archivo. Muchos de ustedes conocen, el Archivo General de la Nación es el órgano rector del Sistema Nacional de Archivos y de los subsistemas establecidos por la Ley General de Archivos, la número 481-8. El 23 de mayo del 35 se promulgó la Ley General de Archivos, la número 912, y en el año 2010 se promulgó el primer decreto con el reglamento de aplicación de la Ley General de Archivos. La OCTIC es la oficina, así lo explicó Clenny, de Tecnología de la Información y Comunicación de República Dominicana. Bueno, la OCTIC me visita en el 2014. Yo entré a mediados del 2014, nos visita a finales del 2014. Un técnico de la OCTIC me dice, mira, usted tiene ahora que certificar a la institución en diferentes normas. Cuando entré al archivo había una situación de que no es una institución que maneja muchos recursos, no tiene un capítulo presupuestario para invertir en TIC. El primer equipo que recibieron fue a través de una donación y casi todos los sistemas estaban desarrollados en Microsoft Access. Y había que hacer un cambio de plataforma tecnológica para llevar todo eso a otros sistemas de información de códigos abiertos. Dije, wow, qué tarea, mamacita. Tengo los archiveros por un lado y tengo la OCTIC por otro lado. Y reitero, don Roberto, un hombre que siempre está disponible, y así me lo ha demostrado, para invertir y con una visión, como así lo dijo en su presentación ayer, ya está hablando de algo que muy pocas personas en América Latina han comenzado a hablar sobre el Archivo Digital Nacional de República Dominicana. Inmediatamente me dice, Huáscar, presenta un proyecto y arranquemos a certificarnos con las NORTIC. Bueno, iniciamos cambios en la plataforma tecnológica del Archivo General de la Nación e iniciamos entonces cambiar todo el front-end, como dice Albert. ¿Qué tenemos hacia afuera? ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos presentar nosotros?
teníamos un portal web totalmente desactualizado, no normalizado con los otros portales de los ministerios, e iniciamos ese proceso. Varias directrices son, fíjense bien, ¿dónde están Glendy, la gente de la OCTI? Wow. Esas son 4 que yo puse ahí como ejemplo. Son 200 directrices que tiene la norma NORTIC A2, que hay que adaptarla al portal web de cada institución. Me senté con el webmaster, que también agradezco a Tomás Camacho, que, no está que trabajó de una manera titánica con este proyecto. Y yo le dije a mis técnicos, lo que hay que montarse en el barco y comenzar a trabajar. Tenemos que llegar a un fin a puerto para finalizar con estas metas. Este es el portal, cómo quedó, todas las especificaciones del director, de su hoja de vida, cómo debe de navegar y publicar las noticias, cómo estar actualizada cada una de esas informaciones para que puedan ser descargadas sin ningún tipo de problema y que puedan funcionar en cualquier plataforma de sistemas operativos. Eso ayudó a que el archivo triplicara sus visitas al portal web. Automáticamente nosotros ya tenemos la cantidad de visitas de usuarios al año de 615.000 visitas se realizan al año, de diferentes puntos del planeta, de Europa, de Estados Unidos, de Centroamérica. Nos facilitó también, en cierta forma, ese aprendizaje en el sentido de conocer todos los portales de los otros ministerios. Inmediatamente había que trabajar de manera sistemática porque nos están auditando y esas auditorías se publican todos los años. Y el director va a una reunión de la presidencia y lo primero que le pregunta al señor presidente o el equipo técnico, ¿cómo está el ranking del Archivo General de la Nación en el manejo de las TIC y de las normas? Y de manera acelerada nosotros teníamos que buscar un posicionamiento en ese ranking. Y lo que hice fue lo siguiente, creé diferentes equipos de trabajos, delegué en personas. Tengo técnicos calificados, muchachos que están muy identificados con la institución y ellos de manera automática, desinteresada, comenzaron a trabajar. Hubo un equipo que me trabajó con la norma NORTIC A3. Esa norma A3 es sobre los datos abiertos. Teníamos que crear un CAN web, oigan eso, un CAN web. Ese CAN web que exigía esa norma tenía que estar conformada por el encargado del Departamento de Divulgación, que es la coordinadora, que es Karina Arias, a la cual también le agradezco, aportó muchísimo al trabajo de estas diferentes normas. Un asistente ejecutivo que es miembro, Verónica, es miembro de ese CAN web, también le agradezco mucho el trabajo que nos facilitó. El director de tecnología, el encargado de la oficina de acceso a la información, al que yo le digo el comandante Mena, Antonio Mena, un hombre dinámico que le da seguimiento. Una coma, él revisa hasta una coma y un punto y devuelve las informaciones a los departamentos. Es un seguimiento constante y eso ha ayudado ese CAN web y el consultor jurídico, Chanay, que debe estar por ahí, que es el que legaliza cómo se deben de publicar esas informaciones. Eso nos dio un puntaje mensual de transparencia de 93 puntos. Pocas instituciones en República Dominicana tienen un puntaje promedio de 93 puntos. A lo que yo quiero un aplauso, señores. Eso es algo... Eso es trabajar en equipo. Trabajar en equipo. Ahí no se critica el trabajo del otro, sino se ayuda. Esa es una visión que tiene la dirección. Se ayuda al compañero. Luego,
esas informaciones se publican en un portal de datos abiertos, con diferentes plataformas. Debe subir el archivo, XLSX, ODS y CBS, perdón. Ahí está la nómina. Yo no entiendo por qué los dominicanos consultan tanto la nómina. Señores, pero ¿y qué enfermedad es esta? Nosotros recibimos diario más de 200 y 300 consultas a la nómina, pero ¿y qué es lo que es? Tranquilo. Las estadísticas de la OAI y todo lo que es la planificación, el seguimiento que se le da a la planificación en el archivo, lo que es el famoso POA, se han publicado no en el portal de la institución, hay un portal dedicado del Estado Dominicano donde se publican los datos abiertos. Iniciamos entonces la parte de la NORTIC E1, que es sobre redes sociales del Estado Dominicano. Teníamos algunas informaciones en las redes sociales, pero no estaban normalizadas. Y había un ejemplo en el caso de Twitter, Google Plus y YouTube, muy poca presencia tenía el archivo. Un trabajo que hizo de manera sistemática Karina Arias, la cual también quiero felicitar y lo reitero, y los muchachos y el grupo de CanWeb, para poner al archivo y posicionarlo en una de las mejores instituciones que le da seguimiento a sus ciudadanos. Nos certificamos con esa norma que fue recibida ayer por nuestro director, quien nos recibió la certificación entregada por la OPTIC. Ahí están, mucha presencia en las redes sociales, algo que es una de las visiones que tenía el director. Quiero tener presencia, quiero que los ciudadanos se den cuenta del trabajo que estamos haciendo. El archivo está certificado también en esa norma, cumpliendo con todas las directrices que exigen, porque no es certificarte y ya, hay una auditoría constante, así lo dijo Glenny, constante, si no te quitan la certificación. Ahí está el portal de la OPTIC, donde lo explica y nos dice el Archivo General de la Nación tiene certificaciones activas y una certificación en producción que la semana que viene nosotros finalizamos esa y nos van a entregar entonces la certificación A2. Si usted no está ahí, usted está caliente como director de un departamento del Estado Dominicano. Entonces es un trabajo constante y sistemático que tenemos que hacer. Ahí está la certificación del cumplimiento de las NORTIC que fueron entregadas ayer. Entonces, ¿qué hizo el archivo? ¿Cómo aplicar eso a las TIC en el uso en la institución? Bueno, tenemos que hacer procedimientos, manuales de mantenimiento de los equipos, reestructuración del cableado. El archivo tiene 300, todo el que pasa, yo pasaba por el archivo y decía, ¿qué es lo que hay ahí? Eso se ve como un cajón grande y nadie sabe hasta que entra. Ahí se trabaja, ahí está todo el mundo en su sitio. Usted no encuentra como muchos ministerios, he tenido experiencia en el Estado, en otras instituciones, que siempre hay una chelcha. Ahí no hay chelcha, chicos, ahí está todo el mundo haciendo lo que debe de hacer. A principios del año 2006, el archivo inició un proceso de automatización y su eje central fue la organización del archivo, que consistió en la descripción, digitalización masiva de documentos con anterioridad al 1930. Una meta que lo ha logrado el archivo. El archivo ya tiene 23 millones de imágenes y contando, como dice un amigo mío. Se adquirieron escáneres genitales de última tecnología. Voy a seguir. Ahí están las cantidades de equipo que tiene el archivo. Estos son parte de los copybooks que se utilizan para la digitalización de los libros, los legajos y la fotografía. A todo esto, este es el entorno del área de digitalización, a todo eso había que crear manuales de procedimientos, de mantenimiento, que van ligadas con las certificaciones de las normas. Se crearon a través del Departamento de Planificación y Desarrollo. Parte de los equipos, mantenimientos en las balanzas. Si se te daña una piececita, República Dominicana no tiene esos equipos. Tenemos que coordinar para tener en el stock esos dispositivos para poder continuar con ese proceso. El archivo
nosotros promediamos en el área de digitalización 320.000 a 130.000 imágenes mensuales en un solo turno de 8 a 3 de la tarde. Y al año se procesan 1.500.000 imágenes. Ese es un grupo de técnicos, de jóvenes que están identificados con la institución. Y no es un trabajo que se ha hecho en un año, es un trabajo que tiene 10 años haciéndose de manera interrumpida. Es un logro que no es mío. Yo llegué ayer, Yo me entré al tren y me ha gustado tanto, pensé que iba a durar 2 días, tengo 5 años en el archivo. No sé, don Roberto, si usted cree que la gestión ha sido bien, pero para usted sacarme de ahí, vamos a tener que pelearlo dos. Ahí está el Digibook, que es para mapas de papel, un ejemplo, para poder digitalizarlo en diferentes tonos y luego engramparlo a través de un software open source. Ahí están la cantidad de imágenes. Tenemos un data center, fíjense bien, parte de la estructuración del cableado, 300 computadoras conectadas en una red LAN. Un joven llamado Michael Ferreira, del área de redes, le di ese reto. Me gusta delegar, confío mucho en los jóvenes. Y parte de mi éxito en mi gestión es esa, confiar en los técnicos. Él se centró y comenzó a ponerle, dije, cada cable amarillo, ese color, es porque va a un dispositivo diferente, con un manual, con el objetivo de que nosotros no seamos indispensables en el puesto. Yo me voy o se va un técnico y hay un manual de procedimiento para darle seguimiento. Y eso es parte de las normas, de las NORTIC. Todo esto que está aquí, que son los UPS, los bancos de batería, que deben de mantener la electricidad, que sea constante, fueron cambiadas también. Y ya el archivo tiene un capítulo en su presupuesto para invertir en las tecnologías y hacer los upgrades necesarios que se requieren en ese momento. Mi línea futura siempre es parte, como tengo ya un doctorado, siempre estudié en España y siempre hay una línea futura. Son muy metódicos los españoles y a las cuales le agradezco. Es la digitalización móvil. Creo que el archivo tiene que iniciar ese proceso también. Debe de hacerlo. Es demasiado el documento que hay en las instituciones y se requiere crear furgones a través de una red remota para hacer la transferencia. Y a mis amigos de la OCTIC que están hablando de open source, hay una ley de desarrollo de software que tiene 15 años en el Senado. 15 años en el Senado. Y el presidente no la ha promulgado. Todos los países de América, Chile, Argentina, Uruguay, que han dado el salto al software libre, ya tienen leyes de desarrollo de software. Entonces yo creo que ya es bueno de que la OCTIC, la Oficina de la Presidencia de Tecnología de Información y Comunicación, dé el salto para que República Dominicana tenga un marco legal de desarrollar software libre. No lo tenemos y no podemos competir. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Huáscar Frías por su intervención. Para terminar con los intervinientes en este panel, cedemos la palabra a Yasmín Fabré Jiménez, subgerente de Soluciones Digitales de la Cámara de Comercio y Producción de República Dominicana, que nos va a hablar sobre los aspectos legales de la firma digital en República Dominicana. Buenos días a todos. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Ha sido bastante interesante todo lo que hemos ido tratando. Lo único que faltaba era una patica de lo que es esencial dentro de lo que es la gestión documental ya de manera digital, que es lo que es la herramienta de firma digital. Antes de entrar en materia, la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo es una entidad de certificación de firmas digitales autorizadas por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones desde el año 2000.
2007 estamos trabajando con la autorización y a partir del 2009 nosotros empezamos a emitir certificados de firma digital aquí en la República Dominicana. Ya a partir del 2011 la Cámara comenzó a funcionar con su propia plataforma tecnológica y aquí estamos. ¿Cuál es el marco legal que debemos tomar en cuenta para la firma digital? Yo me voy a estar moviendo un poquito porque soy un poquito hiperactiva y estoy embarazada y no puedo estar como que parada, tengo que estar moviéndome. La Ley Modelo de Firmas Electrónicas de la Comisión de las Naciones Unidas del Derecho Mercantil Internacional fue donde realmente podemos decir que damos el supuesto inicio al uso de la firma digital en todos los procesos de documentación electrónica y operaciones a través de la Internet. Todo empieza un poquito antes, y se lo voy a mostrar eso anteriormente, pero este es el marco legal. ¿Qué pasa? Esa comisión está encargada de todos los temas del derecho mercantil internacional con el solo propósito de que el comercio avance y de que no tengamos fronteras en cuanto al comercio. Entonces, tenemos dos leyes que influyen en lo que es todo lo que es TICs, documentación y el comercio en sí. Y es la Ley Modelo de Comercio Electrónico y la Ley Modelo de Firmas Electrónicas. La Ley 126-02 es un híbrido de ambas leyes y cubre todos los temas tratados de comercio electrónico, documentos y firma digital. Esa es la base sobre la cual está fundamentada toda la normativa del Indotel, algunas de las normativas incluso del OPTIC y otras instituciones que ya estamos colaborando y trabajando con lo que es el uso y implementación de las tecnologías de la información y comunicación dentro de las instituciones. Luego de eso tenemos el decreto 335-03 que aprueba el reglamento de aplicación y sucesivamente hay un sinnúmero de resoluciones del Indotel, pero estas son las que me gusta resaltar porque recaen sobre lo que es el funcionamiento de la Cámara de Comercio como una entidad autorizada a emitir la firma digital. Y es la resolución 113-03 sobre el monto y la fianza o seguro de responsabilidad civil de la entidad de certificación. Le voy a adelantar esa parte. Entonces, sé que todavía no le he explicado lo que es la firma digital. Asumo que aquí todo el mundo sabe lo que es firma digital, ¿verdad? No, ok. Se lo vamos a explicar. Entonces, pero ¿por qué la mención de la resolución sobre la responsabilidad civil? Porque el miedo que la gente tiene al utilizar documentos digitales y olvidarse por completo de la documentación física, y yo sé que decirle eso a ustedes es como que para salir corriendo, de que no vamos a olvidar de los documentos físicos, pueda funcionar de manera negligente y entonces pierda seguridad sobre la validez de los certificados de firma digital que está emitiendo. Entonces, cada entidad de certificación debe cumplir con una póliza de responsabilidad civil porque nosotros somos responsables de cómo nosotros emitimos los certificados que ustedes van a utilizar. De esa manera, un tercero que reciba un documento firmado digitalmente tenga la certeza y la seguridad de que está recibiendo el documento de quien dice ser. La resolución que autoriza la Cámara, resolución número 169-07. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes de la firma digital? La firma digital es una herramienta de seguridad tecnológica que nace realmente a mediados de los años 70 como una manera de brindar seguridad a las transacciones y operaciones realizadas mediante la web. Es ya en el 1978 que se determina el método de RCA, que es el principio sobre el cual obedece a los principios de la firma manuscrita. En mayo de 1995 es publicada la primera ley referente al uso de las firmas digitales o electrónicas.
que es el Utah Digital Signature Act. Esa fue la ley que salió del estado de Utah en Estados Unidos. Esto ya lo conversamos. Entonces, en República Dominicana, ¿qué ha pasado en la República Dominicana en cuanto a firma digital? Bueno, se origina a través del concepto de certificado de firma digital. Cuando hablamos de firma digital, se utilizan términos como certificados digitales, certificado de firma digital, certificados de firma electrónica. Sí hay distinción en algunos países con los términos utilizados, pero el término oficial de lo que es una firma digital en República Dominicana es certificado de firma digital. Si buscamos la terminología de firma electrónica descrita en nuestra legislación, se refiere a aquellas firmas digitales que no han sido autorizadas por el Indotel, es decir, cualquier otra. Entonces, eso no quiere decir que la seguridad tecnológica no sea tal y cual tan fuerte como una firma digital emanada de una entidad nacional, pero como no está sujeta al escrutinio del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, entonces no tiene la misma fuerza probatoria ante los tribunales dominicanos. Dicha legislación nace con la intención de que las transacciones de intercambios de bienes de información y de servicios entre personas naturales y o jurídicas se beneficiaran enormemente de la eficiencia, seguridad jurídica y alcance global de operar mediante el Internet. Esta es la estructura de lo que es la autorización para una entidad de certificación. En el país existen ahora 3 entidades de certificación. La Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, Optic y la competencia no la voy a mencionar. Pero el órgano regulador es el Indotel, la entidad de certificación, la Cámara, y cada entidad de certificación tiene unidades de registro. Una entidad de certificación puede tener una hasta 100 unidades de registro, por dar un número. ¿Cuál es la distinción? A mí me están autorizando para emitir certificado de firma digital, pero todo lleva un proceso. Entonces, las unidades de registro están encargadas de la recopilación de la documentación y velar por el cumplimiento de los procesos y las políticas ya autorizadas por el Indotel. Es decir, para ponerlo un poquito práctico, la unidad de registro hacen, como quien dice, el trabajo administrativo para el uso para la venta de la firma y la conservación de los documentos y el cumplimiento de leyes como la protección de datos personales. Entonces, en la Cámara, esa unidad de registro lleva el nombre de DigiFirma, que es nuestro nombre comercial, para la venta de los certificados. Finalmente no ahora, siguiente, perdón. ¿Qué es una firma digital? ¿Cuántos saben lo que es firma? Ay, Dios mío, pero ustedes me están asustando. Yo estoy hablando de la firma aquí como que aquí todo el mundo sabe lo que es eso. Bueno, le voy a leer la definición y después voy a proceder a explicárselo. Es el valor numérico que se adhiere a un mensaje de datos que, utilizando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje, permite determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y el texto del mensaje, y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la transmisión. Eso solamente lo entendió el señor Huáscar Frías, que es tecnológico aquí, y todos los ingenieros en sistemas, ¿verdad? Y cuidado. Entonces, ¿cómo vamos a aplatanar este término? Básicamente, la firma digital es una herramienta de seguridad tecnológica que brinda valor jurídico, fuerza probatoria e identifica a las personas que utilizan esta herramienta. Entonces me van a decir, ajá, ¿y cómo esta herramienta de seguridad tecnológica hace todo eso? Bueno, así como dice que tiene un valor numérico, es un sinnúmero de letras y números que de manera aleatoria se adhieren al documento.
Eso es lo que pasa como detrás de la pantalla, que nadie ve qué es lo que está pasando. Eso es lo que pasa ahí. Entonces, cuando yo con un solo clic de un mouse o un enter del teclado, firmo el documento, yo estoy poniendo una especie de seguro al documento, un candado, el documento no puede ser alterado, la operación que estés realizando no puede ser alterada después de utilizar la firma, y a la vez le estoy estampando mi nombre, mi número de cédula, posición en la empresa, el nombre de la empresa, el RNC de la empresa, la información de la entidad que emitió el certificado digital y la validez de ese certificado. Todos son datos para identificar no solamente a la persona que está firmando el documento, sino de la empresa o la institución por la cual está actuando, si es en sí un certificado tipo empresarial o gubernamental, porque también puede ser un certificado de persona física y simplemente tiene el número de cédula, pero el número de cédula o pasaporte para identificar a esa persona y la información de la entidad de certificación. ¿Por qué la información de la entidad? Porque si dudo de la persona, puedo llamar a la institución, pero si dudo también de la institución o de la empresa, puedo verificar ante la entidad de certificación si ciertamente existe un certificado de firma digital a nombre de esa persona. ¿Qué carácter? Dígame. 5. Y yo tengo tanto hablando aquí. Ok. Las características. Básicamente, la identidad, la integridad, el no repudio y la confidencialidad es lo que caracteriza el uso de la firma digital. Puede identificar quién está firmando el documento. Entonces es como si fuera una cédula digital. Si me oye la Junta, dicen que nosotros estamos emitiendo cédula, pero no. Pero es como si fuese un documento digital que identifica a la persona. La integridad del documento me garantiza que el documento no me lo pueden alterar, al menos que yo elimine la firma. Y si elimino la firma de la operación o del documento, entonces puedo tener la seguridad de que, por ejemplo, el documento no es del Archivo General de la Nación, porque no tiene la firma que corresponde. El no repudio. La ley ampara a toda persona que utilice la firma digital, que no puede negar el uso luego de tener su firma digital. Usted es el único responsable de su firma digital, así como con la tarjeta de crédito. Si nosotros sabemos que nos robaron la tarjeta y nos reportamos el robo, todo lo que se consuma con esa tarjeta de crédito somos responsables. Ahora, desde el momento que yo reporté de que hubo una violación, una alteración de mi firma digital, o que yo la perdí o se me extravió o me hackearon la computadora y tengo alguna duda de que mi firma digital ha sido manipulada, entonces lo notifico a la entidad de certificación y se cancela la firma. Y ya, si es utilizada, no tendrá el valor jurídico. De lo contrario, usted será responsable por todo lo que sea firmado. Confidencialidad o privacidad. ¿Qué significa esto? La firma digital le permite encriptar la documentación, el documento en sí, o un mensaje de datos, o sea, un correo electrónico, lo puede encriptar. Con encripto el documento no puede ser accesado ni leído por otra persona que no sea quien esté recibiendo el documento. Entonces me da cierta confidencialidad en caso de que la comunicación sea hackeada. La firma digital es el equivalente funcional a la firma manuscrita u hológrafa. Es única la persona que la usa, porque yo no puedo emitir un certificado de firma digital si no es a nombre de la persona que la está solicitando y cumpliendo con los requerimientos de ley. Es susceptible de verificación por todo lo que ya le había explicado y satisface las mismas exigencias y funciones atribuidas por el ordenamiento jurídico.
Entonces, en cuanto a la ley, vamos a pasarlo bien rapidito, antes de que me jalen de aquí. La ley de comercio electrónico tiene artículos específicos que tratan sobre lo que es la firma digital. Primero, sobre el artículo 4, sobre el reconocimiento jurídico de los documentos digitales y mensajes de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que por el solo hecho de que un documento sea presentado de manera digital, no tendrá menos efectos jurídicos que un documento físico. O sea, que nos da a nosotros la tranquilidad de hacer una transformación digital dentro de nuestras instituciones. Artículo 5, cuando cualquier norma requiera que la información conste por escrito, por el hecho de que el documento sea digital, no quiere decir que no estoy cumpliendo con escrito. Está escrito, pero de manera digital. El artículo 6, que cuando me exija la presencia de una firma, si existe alguna regulación o alguna legislación normativa que exija que el documento para su validez requiera de una firma manuscrita, pues entonces de manera digital el requisito sería satisfecho con una firma digital. El artículo 7, que si el documento debe constar en original, y todos estamos acostumbrados al original, 3 originales, sellados, firmados, inicializados. Bueno, ahí cumplimos con el documento digital. La versión original de un documento digital es su versión digital. Desde el momento que imprimes el documento, ya es una copia. Entonces debe de presentar y resguardar el documento de manera digital. Los documentos digitales y mensajes de datos serán admisibles como medio de prueba y tendrán la misma fuerza probatoria otorgadas a los actos bajo firma privada del Código Civil y el Código de Procedimiento Civil de la República Dominicana. Voy a ir rapidito. Sí tienen que tomar en cuenta la conservación de los documentos, porque ya esos documentos son sus originales. Entonces, los documentos digitales deben de ser resguardados con ciertos criterios. Que la información sea accesible para su posterior consulta, que sean conservados en el formato en que se hayan generado, enviado o recibido, o en otro que permita demostrar su exactitud y que permita determinar el origen, destino, fecha y hora de envío y recepción. Ya eso lo tratamos. Hitos relevantes de la República Dominicana. En el 2006 el Indotel autoriza la primera entidad de certificación firma digital, que ese es Avanci. En el 2007 el Indotel autoriza la CCPCD como entidad de certificación de firma digital. En el 2010 el Congreso Nacional firma la nueva Constitución con firma digital de la CCPCD. 2013 tenemos entonces la digitalización, truncamiento y compensación de cheques, proyecto que fue del Banco Central y dio el auge del uso de las firmas digitales en las operaciones financieras. Y en el 2015 ya el presidente anuncia como parte de su plan de gobierno el proyecto de República Digital, que ha provocado todos los cambios que actualmente tenemos, y ahora en el 2019 tenemos al Opti como entidad de certificación también. Estoy dando el bombo a Opti, que hace unos días que se hizo entidad de certificación. La firma digital es la única herramienta de seguridad tecnológica que permite autenticar la identidad de una persona en Internet y a su vez otorgar consentimientos sobre los documentos, operaciones y transacciones electrónicas. Es tu documento de identidad en el mundo digital. Eso es DigiFirma para ustedes. Espero que hayan podido entender un poquito el concepto, que más adelante lo vamos a alargar con lo que es la importancia del uso de la firma dentro de la gestión documental. Muchas gracias. Muchas gracias a Yasmín Fabre Jiménez. Nos quedan muy pocos minutos, pero vamos a intentar aprovecharlos para hacer debate o para plantear intervenciones sobre estas 4 presentaciones. Vamos a abrir un pequeño turno de palabra. Por favor, lo que sí pido es que quienes quieran intervenir lo soliciten, les pasamos el micrófono, se identifican y nos dicen su nombre y la institución, si procede, a la que pertenecen. Y invito a tomar la palabra a cualquiera de los panelistas para que intervengan. Se pregunta en esta primera pregunta, para cumplir con los requisitos, ¿cuántas normas tienen que cumplir los portales?
Bueno, para los portales específicamente existe la NORTIC A2, que es la norma general sobre administración de portales web. Entonces, ahora también la norma B2, que es la norma de accesibilidad web. Estas dos normativas se cumplen toda la parte de estandarización de los portales, pero con la implementación solo de la NORTIC A2 ya usted está cumpliendo. La NORTIC A2, como bien decía Huáscar, es una normativa que tiene alrededor de 200 directrices, donde se trabajan los aspectos de seguridad, los aspectos de accesibilidad de un portal, de información, de aspectos que sean amigables con el ciudadano, que el ciudadano lo entienda como yo lo expliqué anteriormente. Con esta normativa nosotros en OCTI hemos recogido los estándares que con los que debe de cumplir un portal web. Siguiendo con este tipo de preguntas, quizá para usted también, ¿cuáles normativas tienen que cumplir obligatoriamente las instituciones del Estado? Bien, las normativas, no existe ahora mismo un marco jurídico que la haga de implementación obligatoria. Sí hay un decreto del 2007 que habla de la implementación de estándares TIC que deben de hacer los organismos del Estado. Pero cuando sale el sistema de monitoreo de la presidencia, que es un sistema donde se certifica, se valida que los organismos del Estado están cumpliendo con las políticas de gestión pública en República Dominicana, entonces ya sí se hace de carácter obligatorio, porque en OCTI tenemos un ranking de gobierno electrónico que mañana nuestro compañero Melvin va a estar hablando un poquito de él, y a través de este ranking, si usted no cumple con las normativas, usted no puede tener un alto índice de implementación de gobierno electrónico. Entonces el presidente de la República dice: pues esta institución no está cumpliendo, y al titular explique usted ante el Consejo de Gobierno porque usted no está implementando las políticas públicas. Y ahora se están creando ya los mecanismos de sanciones para los organismos que no cumplan con las normas, y estamos hablando de diferentes normas a nivel también de transparencia, de presupuesto y de compras y contrataciones públicas. ¿Puedo certificarme en la norma A6 con cualquier tipo de sistema que se desarrolle en la institución? También es para usted. Bueno, en la norma A6 sí lo que se hace es un recorrido por todos los sistemas, los software que ustedes tienen, tanto sean privativos como de código abierto, y entonces se verifican los inventarios y va un conjunto de auditoría para trabajar con ustedes en base a esto. La implementación de esta normativa, como dije anteriormente, pues no ha tenido un gran impacto, y es precisamente por una cultura de que todavía la socialización de lo que es trabajar en códigos abiertos o tener un buen inventario de software dentro de los organismos todavía no se ha llevado a cabo como un proceso de interiorización en la administración pública dominicana, y ahí tenemos que trabajar mucho en la OCTI para fortalecer estos mecanismos. También para usted, ¿qué se está haciendo en el ámbito de las normas técnicas para orientar a las instituciones a nivel regional y provincial? Sí. Bueno, les hablaba del programa República Digital, y en República Digital, como parte, nosotros como responsable del eje de gobierno digital abierto y transparente, nos corresponde el proyecto de municipios digitales. Para los municipios digitales, le cuento un poco la historia. Nuestros municipios actualmente no tienen participación en la web, y si la tienen es muy mínima. Lo que hemos creado es una plantilla desarrollada en WordPress para que esta plantilla cumpla con todo lo que pide la NORTIC A2 y sea un estándar en todos los ayuntamientos en que se está implementando. Y en la primera fase ya hemos implementado 60 ayuntamientos con plantillas web, o sea, con sus portales web. La segunda fase es llevarlo a 158 municipios y que
estén preparados para por lo menos dar un servicio a nivel en línea. Esta es la idea, de que puedan prestarle servicios en línea al ciudadano. Este es el gran valor agregado con lo que estamos trabajando en la OCTIC a nivel de los municipios. También otra pregunta para la Oficina Presidencial de Técnicas de Información y Comunicación, Tecnología. ¿Se ha identificado niveles de certificación para las instituciones de gobierno de acuerdo a su naturaleza? No todas pueden ser medidas de la misma manera. Plantea quien hace la pregunta. Bueno, en nuestra experiencia siempre nos dicen que no todas pueden ser medidas de la misma manera. Por ejemplo, en la aplicación de la Nortic A7, nosotros tenemos 3 modelos de certificación, que es un modelo A, que aplican a organismos que obviamente tienen un alto nivel de impacto, que si sus operaciones salen, sus servicios salen, el ciudadano lo siente inmediatamente y pueden crear un caos a nivel nacional. Pero también tenemos otros organismos que quizás no necesitan este nivel de implementación, entonces creamos una categoría B y una categoría C. Solamente cuando entramos al proceso de certificación es que nosotros podemos evaluar objetivamente cuáles son esos estándares que les aplican y cuáles no le aplican de acuerdo a la naturaleza de algún organismo público. Tenemos muchísimas preguntas para ustedes. Yo creo que con las que hemos planteado, porque hay otras muchas que inciden o repiten algunos de los temas ya planteados, tendríamos para toda la mañana. Vamos a dar un poco espacio a los restantes panelistas, que también hay preguntas para ellos. Y yo creo que todas las preguntas se las paso a la representante de OCTIC para que de alguna manera se planteen si pueden después recoger una respuesta escrita a todas ellas en algún medio. En concreto, para Cristina Díaz Martínez hay una pregunta que es la norma de gestión de documentos de carácter personal, el decreto el reglamento de la Unión Europea, ¿trasciende a la República Dominicana? Bueno, no, efectivamente, o sea, es un reglamento que afecta únicamente a los Estados miembros de la Unión Europea. El caso lo traíamos como ejemplo de lo que se pudiera implementar o cómo ver un ejemplo práctico de cómo afecta la protección de datos personales en el tema de la gestión documental y en concreto de la gestión de documentos electrónicos, pero no es de aplicación en este ámbito nacional. Para Óscar Frías hay una pregunta directa que es ¿cuáles son las directrices del AGN para la transferencia de documentos electrónicos por parte de los archivos de la red nacional? ¿En qué formato hay que entregar esos documentos electrónicos? Sí, la institución tiene un departamento que lleva un proyecto sobre documentos electrónicos y lo está recibiendo en formato de PDF. Ese documento se describe en una base de datos y se vincula con el sistema. Ahora bien, el archivo necesita apoyo del Estado Dominicano para crear un sistema de gestión documental electrónica. Esa es una de las metas que tiene el director. Y eso encaja muy bien con lo que es el archivo digital nacional, que sería la interfase con el archivo general de la Nación y el Estado Dominicano. Muy bien. Tenemos también alguna pregunta para Yasmín. Voy a ir con la que me parece más directa. ¿Cómo se puede comprobar a simple vista el nivel de fiabilidad de una firma digital? Cuando una persona recibe ya sea un correo electrónico o un documento digital firmado, puede ir directamente al panel donde se muestran las firmas digitales del documento, seleccionar los detalles y en la sección de detalles va a haber entonces, realmente se va a ver certificado y después va a haber un tab que dice detalles y van a estar todos los detalles del certificado. Ahora, si el certificado ya ha sido revocado o suspendido,
desde el momento que la persona recibe el documento en sí, sale una barra que dice que el certificado de firma digital no es válido, y eso es bastante visible. Sí debe de estar conectado al internet, porque cuando, en esencia, para utilizar la firma tú no necesitas estar conectado, tú puedes estar offline y firmar cualquier documento, pero cuando tú quieres validar de que el certificado de firma digital está activo o no activo, sí debe de estar conectado al internet, porque hay una conexión con lo que es el listado de certificados revocados de la Cámara, y eso pasa, como digo yo, tras bastidores. No lo vemos, es algo que pasa en automático cuando abres el documento. Eso no quiere decir que estamos invadiendo las computadoras, ni estamos viendo lo que firman, ni tenemos control de cómo utilizan la firma, ni en qué. Simplemente algo de validación que hace contra donde está almacenado la base de datos. Terminamos con una pregunta que no sé si podrá contestar Yasmín, que es si se sabe el número de certificaciones de firma digital que se han extendido hasta la fecha en República Dominicana. No puedo hablar por la República Dominicana porque actualmente somos 3 entidades de certificación. Sí puedo hablar por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Desde el momento que nosotros estamos emitiendo, podemos decir que hemos emitido algunas 2.000 firmas digitales. Se puede ver como un número de firmas bastante bajito, considerando que ya nosotros tenemos algunos 10 años vendiendo firmas digitales, pero sí le puedo decir que ha sido un incremento paulatino año tras año, y en los últimos años las emisiones se han duplicado. O sea, si en un año emitíamos 100 certificados de firma digital, ahora mismo estamos emitiendo 300 certificados de firma digital, porque era que no se veía la necesidad del uso de la firma en las transacciones. Ahora, producto de lo que está pasando con República Digital y todas las transformaciones digitales, tanto en el sector privado como en el sector público, sí vemos un incremento de uso. Y si nos llevamos a las estadísticas que publicaron el Optic, con las firmas que se han emitido al sector gubernamental, entonces es bastante considerable. Creo que fueron 15.000 firmas que ustedes ya han emitido a las entidades gubernamentales. Exactamente, y nosotros también tenemos en piloto algunas 3.000 firmas en diferentes instituciones privadas y públicas para antes de finalizar este año. Entonces, como ven, es algo que ya va creciendo. Muy bien. Hay preguntas que son relativas a la organización del evento, por qué no ha participado tal institución o por qué se ha elegido a determinados ponentes, y de otro tipo que yo creo que son impropias para este panel, y las pasamos a la organización para que les dé la respuesta que considere oportuna. Igual que hay preguntas que son relativas a instituciones que no están presentes y que tampoco procede, en mi opinión, que las debatamos. Terminamos aquí el debate, el coloquio, después de este primer panel, y nos vemos cuando nos indiquen los